Amén. Buenas noches a todos. Les saludo en el nombre del Señor. Invito a los niños que pasen a su culto. Amén. Donde tienen preparado una clase para ellos. Ya están allá. Se están preparando por el pesebre. Amén. Gracias, Oscar. Amén. Gloria a Dios. Voy a esperar un poquito que se ubiquen. Estoy viendo que hay mucho movimiento. Hoy quisiera poder transmitir una palabra y es referida al reino de Dios. Es referida al reino donde hemos sido invitados a participar por pura gracia. Y ¿recuerdan cuál es el último libro del Antiguo Testamento? ¿Cuál es el último libro? El libro de Malaquías. ¿Y el primero del Nuevo? ¿Del Nuevo? Mateo. Entre esos dos libros, dicen las Escrituras, que hubo un silencio de parte de Dios. 400 años que no hubo voz de Dios para su pueblo. Yo pensaba hoy, generaciones enteras nacieron y murieron sin poder escuchar esa voz de Dios, sino es a través de lo que iban transmitiendo sus ancestros. 400 años de silencio. Y hoy, antes de venir para acá, estuve indagando un poquito lo que relata el libro de Malaquías. Yo decía, si Dios fuese hombre, Dios estaba cansado ya de su pueblo. El libro de Malaquías se escribe, mejor dicho, menciona los relatos de 100 años luego que el pueblo de Israel había salido del tiempo de cautiverio. Se suponía que el pueblo de Israel había aprendido algo en su tiempo de cautiverio, pero no era así. Seguían dándole la espalda a Dios, seguían haciendo cosas que no eran agradables a Dios. Pero comienza el libro de Mateo relatando que se levanta una voz en el desierto, dando cumplimiento a una profecía de Isaías, una voz que clama en el desierto, y era el profeta Juan el Bautista, que comienza declarando el rey, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo Juan el Bautista reconoce de Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista lo bautiza a Jesús en el Jordán, y Jesús comienza su ministerio de la misma forma, anunciando el advenimiento de un reino. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Muchas veces yo pensé en mi ignorancia que Jesús había venido a salvarnos solamente, pero Él no vino solamente a salvarnos, Él vino a darnos entendimiento de un reino. Cuando Jesús estaba ante Poncio Pilato, Él le dijo: yo no soy de este reino, mi reino es espiritual. Y verdaderamente y tristemente creo, hermanos, que entre los creyentes hay un verdadero analfabetismo de lo que es el reino de los cielos. Por eso es que entiendo que tenemos que ocuparnos de entender qué es el reino de los cielos. ¿Qué
nos implica a nosotros pertenecer a ese reino. La palabra reino significa gobierno, y cuando hablamos del reino de los cielos, hablamos del gobierno de Dios sobre sus hijos, sobre aquellos que hemos decidido, seguirlo a Él. Y mientras Jesús estaba desarrollando el Sermón del Monte, Él da un principio de vida muy importante, que usted y yo lo conocemos. Es el del libro de Mateo, capítulo 6, verso 33. Mateo 6, 33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. ¿Conocen este versículo? ¿Lo conocen más allá de lo intelectual? ¿Lo han vivido? ¿Es parte de sus vidas? Porque esto no es un consejo lo que Jesús estaba enseñando. Lo que el Señor estaba haciendo es revelando una forma de vivir, una nueva forma de vivir para todos aquellos que deseaban hacer la voluntad de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Es buscar su voluntad cada día. Y buscar su voluntad implica conocer su palabra, porque Dios se revela a través de su palabra, a través de su palabra revela su voluntad para con sus hijos, y la palabra va formando y forjando nuestra vida, conforme al reino que usted y yo hemos sido convidados a participar. Un poquito más adelante, ya del ministerio de Jesús, ya en las cartas paulinas, allá vemos al apóstol Pablo preocupado por mantener sana la iglesia. ¿Qué pasaba? Habían empezado a ser partícipes del reino los gentiles, ya no eran solamente los judíos. Entonces había discusiones entre ellos por lo que decía la ley, por lo que debían comer, lo que no debían comer, por lo que debían hacer, lo que no debían hacer, si tenían que circuncidarse, si no se tenían que circuncidar. Y en ese contexto es que el apóstol Pablo da una enseñanza en el libro de Romanos. Romanos 14, verso 17. Y dice así la palabra: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, que en esta noche sea tu Espíritu Santo trayendo revelación de tu reino, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones y conociendo, añadiendo luz a nuestra vida de este reino donde tú nos invitaste a participar, Señor, para que a través de esa luz podamos entender, Señor, y a través del entendimiento podemos aplicarlo a nuestras vidas y así manifestar un reino de justicia aquí en la tierra, Señor, en el nombre de Jesús. Como le dije hace un rato, el contexto de este versículo es cuando algunos judíos juzgaban a los nuevos creyentes por lo que comían y bebían. Entonces el apóstol Pablo los saca de esa forma errónea de ver el reino y los lleva hacia la verdad, los lleva hacia Cristo mismo. La expresión práctica de este reino que le estoy hablando tiene que ver que se exprese y se evidencie en nosotros, los hijos de Dios, la justicia, la paz y el gozo. El reino de los cielos no tiene que ver con cosas temporales. El reino de los cielos tiene que ver con cosas con cosas eternas, cosas espirituales y eternas, como lo es la justicia, la paz y el gozo. Y antes de comenzar a desarrollar cada uno de ellos, yo quiero que usted vea que hay un orden establecido, hay una secuencia, porque vamos a ver más adelante que la paz llega a través de la práctica de la justicia. Y una vez que la paz está en nuestros corazones, el gozo también es parte de una naturaleza que ha sido impartida en cada uno de nosotros
Hay un orden y ese orden comienza por la justicia. Particularmente en esta casa hemos hablado mucho de la justicia, hemos estudiado a través de los discipulados. Recuerdo en el año 2016 cuando hablábamos de los temas, le dábamos todo un mes a cada tema que desarrollamos y en ese tiempo desarrollamos la justicia. Pero creo que el Señor siempre tiene algo más para darnos, siempre tiene algo más para enseñarnos. En ese tiempo decíamos vivir en justicia es dar a cada uno lo que corresponde. Vivir en justicia es un equilibrio entre mis obligaciones y mis derechos como hijo de Dios. ¿Recuerdan? ¿Se acuerdan esas definiciones? Un equilibrio entre lo que yo debo ser y lo que debo recibir del reino. Justicia es darle a cada uno lo que corresponde. Y qué hermoso cuando vemos a aquellas personas, los recién convertidos en el Señor, que comienzan a ser iluminados en esta justicia y a partir de esto comienzan a hacer cambios en su vida, en su nueva forma de vivir. Comienzan a entender cosas que antes no entendían. Recuerdo cuando lo acompañaba el pastor David en la tarea pastoral allá por el año, calculo 2009, 2010, visitábamos a mucha gente en la zona de Argüello, que había empezado a congregarnos con nosotros. Y me quedó grabado lo que dijo una persona, un padre de familia en ese momento. Nunca nos predicaron de estas cosas. Nunca nos predicaron de vivir en justicia y lo que significa vivir en justicia. Y claro, y aquel que es iluminado a través de la palabra, sí o sí comienza a hacer cambios de su vida. Y muchas veces no es fácil, porque son muchas las cosas que hay que derrumbar. Hay muchas cosas que hay que poner en orden. Pero cuando hay un corazón deseoso de agradar a Dios, Dios acompaña en esos procesos. Amén. Por eso que cuando nos acercamos al Señor, ya no robamos más la luz, no colgamos los ganchos, no nos quedamos con los vueltos, no compartimos el cable con el vecino por la misma plata, ya no practicamos la pornografía, ya no mentimos, ya no somos infieles, porque todas esas son obras de la carne. Y las obras de la carne no tienen nada que ver con el reino de los cielos. Los que entienden las obras de justicia dejan de practicar el pecado. Pero ojo, porque en 3 ocasiones el apóstol Pablo nombra las obras de la carne y dice: los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Los que practican tales cosas, o sea, los que a pesar de tener el conocimiento de Dios, siguen en las obras de la carne, dicen, no heredarán el reino. Y siempre ha habido una discusión milenaria, si cuando hablan de heredar el reino, habla de salvación o no habla de salvación. Pero estudiando la palabra, encontré el versículo de Hebreos 5:9 que dice que Jesús vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Te lo voy a repetir. Jesús vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Pero si yo sigo en la práctica del pecado, si yo sigo en la injusticia, yo no estoy obedeciendo a Dios. Por lo tanto, la salvación no puede ser efectiva en mí. No porque Dios no me la dé, sino porque yo no la estoy considerando en mi corazón. Hace unos días estábamos con Claudia, habíamos ido a merendar a la tarde a una panadería. Y cuando corremos la silla así, porque estaban las sillas metidas debajo de la mesa, cuando corremos la silla aparece un celular que alguien se lo había olvidado. Entonces Claudia se lo llevó a la cajera y se lo entregó y nosotros nos quedamos merendando. Al ratito, como a los 15 minutos, para un auto así como desesperado y baja una mujer mirando así la mesa donde nosotros estábamos y se fue derecho a la cajera. Y bueno, la cajera le mostró el celular y a la mujer le volvió el alma al cuerpo, ¿no?
Y parece que la cajera le dijo que nosotros lo habíamos encontrado. Entonces la mujer vino, se acercó a la mesa y entre lágrimas nos decía, gracias, gracias. Dice, gracias que todavía hay gente honesta. Claro, la gente del mundo no entiende estas cosas. Pero nosotros, los que somos hijos de Dios, tienen que ser cosas comunes en nuestro obrar esto. El de obrar en justicia, en no quedarnos con algo que no nos corresponde. La Biblia dice que la justicia de los hombres es como trapo de inmundicia delante de Dios. Hoy como nación estamos viviendo que ha sido juzgada una autoridad. ¿Pero se hará justicia? Cada vez que escucho la noticia me acuerdo lo que dice la Biblia. La justicia de los hombres son como trapo de inmundicia delante de Dios, pero no será así entre su pueblo. Quisiera dar unos ejemplos prácticos de esta justicia de que le estoy hablando. Como dije hace un rato, muchas veces hemos hablado de esto, pero tengo que tener en cuenta que siempre se agrega gente a la congregación. Y no está mal refrescar algunas cosas. El apóstol Pablo dice, para mí no es gravoso repetirles estas cosas una vez más, y para ustedes es necesario. Pero un ejemplo de poner en práctica la justicia es en cuanto a la puntualidad. Aquella persona que no es puntual está teniendo por menos el tiempo de los demás. Y el tiempo es un recurso muy valioso para todo ser humano. Nadie se da el lujo de perder el tiempo. Otra forma de practicar la justicia es honrar las deudas que hemos contraído. Si alguien ha confiado en vos, en darte algo, lo más justo es que sea retribuida esa confianza y no le pagues mal por bien. Otra forma de practicar la justicia es respetar las normas de tránsito. Hace como 2 meses atrás, en una semana me llegaron 2 multas de tránsito. Una por exceso de velocidad en Santa Fe y otra por manejar con el teléfono en la mano, acá de Córdoba. Y más allá de que no me gustó nada, tuve que reconocer que era justo, porque verdaderamente las había cometido. Cuando nos deslizamos de la justicia de Dios, viene una vara que te juzga. Y a mí me juzgaron casi con 10.000 pesos entre medio de las 2 multas. Pero era justo, porque yo no obré en justicia. Entonces tuve que pagar las consecuencias. Otro ejemplo de justicia es dando a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Otra forma de manifestar la justicia es cumplir con la palabra empeñada. Si digo que voy, tengo que ir. Si digo que voy a estar, tengo que estar. Siempre recuerdo, aquí había una ferretería aquí cerca que había un cartel que decía, cuando una persona rompe una promesa, las palabras de disculpa no tienen peso. Cumplir con la palabra empeñada. En nuestro trabajo, ser justos, trabajar como para el Señor nos enseña la palabra. Tanto para aquel que contrata a un trabajador como aquel que realice el trabajo, tiene que manifestarse la justicia de Dios en medio nuestro. El perdón. Perdonar es justo, porque hemos sido perdonados. Si no perdonamos, estamos cometiendo injusticia. Primeramente porque Dios nos manda a perdonar. Y segundo porque no estamos retribuyendo lo que hemos recibido. Quisiera aprovechar este tema para hacerlo más práctico. Hace poco leí una frase
en un libro que decía, Dios no es legalista, pero sí es legal. Dios se mueve en la legalidad. Dios no se mueve en la ilegalidad de las cosas. Te lo vuelvo a repetir, Dios no es legalista, pero es legal. Dios estableció autoridades sobre la tierra y estas autoridades dictaminan normas de convivencia para que usted y yo las respetemos, siempre y cuando esas normas no contradigan los principios de Dios. ¿A qué me estoy refiriendo? Algunas normas de esas. Como dije hace un rato, las normas de tránsito, el ITB, el carnet de conducir, el seguro. Varios matrimonios de aquí que hace muchos años que estábamos con el pastor David, él nos enseñó y nos ordenó mucho en este sentido. Si usted compra una casa, escritúrela. Si usted compra un auto, haga la transferencia. Si tiene un auto, póngale seguro. Si no tenés plata para el seguro, no uses el auto. Anda con el registro como tiene que ser. Y todas estas cosas nos ayudan a llevar una vida ordenada. Y a través de estos principios de orden que te estoy mencionando, te ayudan a vivir en la legalidad. Y en esa legalidad es donde Dios nos bendice. En esa legalidad es donde está el cuidado de Dios. En esa legalidad es que podemos decir, estamos en Cristo. Este tema de la justicia es un tema muy profundo para el hombre. Porque el hombre siempre actúa o mide la justicia de acuerdo a lo que hay en su corazón. Y el hecho de estar congregándonos en una iglesia no quiere decir que tenemos un corazón correcto, hasta que Dios nos sale a nuestro encuentro y cambie ese corazón y nacemos de nuevo. Pero la mayoría de los seres humanos determinamos lo que es justo y lo que no es justo de acuerdo a los parámetros que hay en nuestro corazón, de acuerdo a nuestra forma de pensar. Recuerdo hace unos años cuando vivía en otro barrio, tenía un vecino que para él era justo que el gobierno lo asistiera. Él no tenía que esforzarse mucho, el gobierno le tenía que dar todo. Ese era su pensamiento de justicia. Él lo tenía determinado así. El gobierno tiene que estar para darme, para atenderme. Ese era su parámetro de justicia, porque eso es lo que había en su corazón. Hace unos años atrás con Claudia ministrábamos a una mujer que se había separado hace muchos años y tenía hijos. Su marido ya había realizado su vida con otra persona, pero ella no había podido perdonar al marido y mucho menos podía verla a la nueva pareja del marido. No es justo. No es justo que a él le vaya bien. No es justo que ella abrace a mis hijos. Sus parámetros de justicia salían desde un corazón roto, de un corazón que tenía cosas que resolver. Pero eso lo estaban llevando a caminos de muerte. Porque cuando el corazón no está sano, te lleva a eso, a la amargura, te lleva a todo aquello que es contrario al reino de Dios. Cada uno expone su justicia según los parámetros de pensamiento formado en cada uno de nosotros. Pero, amada iglesia, esto usted ya lo sabe, lo hemos visto muchas veces. Yo quiero ahora llevarte a un lugar más profundo de la justicia, que yo lo he entendido hace poco. Hace un mes, cuando preparaba este estudio para darlo en algún momento. En el versículo que leíamos de Mateo, dice, buscar el reino de Dios y su
justicia. Se está refiriendo a la justicia según el reino, no a la justicia según lo que Marcelo piensa, no a la justicia determinada por el bien o el mal que podemos llegar a pensar usted y yo. Dice la justicia del reino. La justicia que está determinada en los parámetros de lo que Dios estableció. Hoy usted y yo podemos decir que Cristo es nuestra justicia. Vivimos en un mundo corrupto, desigual e injusto. Y solo la verdadera justicia, o sea, esa justicia que es desprendida desde el reino, puede detener la corrupción. Es decir, Cristo mismo es nuestra justicia. Es lo único que vence lo corrupto. Ahora, ¿cómo actúa esa verdadera justicia en nosotros? Acompáñeme por favor a Romanos capítulo 3. Vamos a leer del verso 21 al 22. Hablando del nuevo pacto, el apóstol Pablo dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Quién es la justicia de Dios? Cristo mismo, testificada, dice, por la ley y por los profetas. Verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe ¿en quién? ¿Qué dice? En Jesucristo, para que todos los que creen en Él. Hay una justicia superior, hay una justicia que nos envuelve y es la justicia del reino. Y si el Espíritu Santo le concede entender lo que yo entendí hace un tiempo, le va a volar la cabeza como me voló a mí. El propósito de vivir en esta justicia es alinear todas las cosas a los diseños que Dios estableció, a los parámetros que están encerrados en su santidad y en su soberanía. ¿Cuántas veces usted habrá pensado, esto no es justo? Yo lo pensé muchas veces. Dios, por un lado, establece su reino en nosotros, su gobierno en nuestras vidas, y por otro lado, sentencia a todo aquello que no es conforme a su reino. Te lo voy a repetir de nuevo. Dios, por un lado, nos acerca a su reino, pero por otro lado, sentencia a todo aquello que no es conforme a su reino, ni conforme a su propósito. Te lo voy a repetir nuevamente, la justicia verdadera es aquella que está dentro de los parámetros y diseños establecidos por Dios. Efesios 4, versos 2 dice, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, ¿en qué? Dice, en la justicia, la santidad y la verdad. La nueva naturaleza que ustedes hemos recibido a través de Cristo es impartida a través de su justicia, su santidad y su verdad. Para entender un poco más esto de que le estoy hablando, debemos saber que la justicia de este reino que te hablo está directamente ligada a su propósito eterno. Todo lo que Dios va a hacer, va a promover, va a permitir, va a ser justo conforme a un propósito ya determinado por Él. Recuerdo algo que nos tocó vivir como casa y nos golpeó fuerte, fue la muerte de Damaris. 21 años, un cáncer de útero que la consumió en 6 meses. No era justo. Así decíamos nosotros, una joven consagrada a Dios que le enseñó la escuela bíblica a casi todos los que hoy tienen entre 25 y 30 años. No era justo. No era justo la forma, todo lo que padeció, lo que se desenvolvió hasta que el Señor se la llevó. Nosotros dentro de nuestros pensamientos y nuestra mente humana decíamos, no es justo. Estoy seguro que usted y yo se habrán encontrado en muchas cosas en su vida, pero entender que su justicia es conforme a su reino le va a ayudar a entender muchas cosas. Hace poco me encontré con un pastor y me dijo,
Yo sé también, él la pasó fea en muchas cosas, pero él me dijo, sobre Romanos 8:28 yo no predico. Está en la Biblia. Y la Biblia dice que todas las cosas a los que amamos a Dios ayudan para bien. Claro, él ha vivido algunas cosas que todavía no las entiende. Por lo tanto, él me dice, yo prefiero por ahora no predicar sobre esto. La justicia del reino está ligada directamente a su propósito eterno. Si usted y yo analizamos con una mente humana la vida de José, el personaje de la Biblia, un joven que fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, encarcelado por una mentira de una mujer, luego olvidado en la cárcel por sus compañeros. Usted y yo juzgamos que todo eso fue muy injusto para José. Sin embargo, cuando lo vemos del propósito eterno de Dios, podemos entender otras realidades. Por eso cuando José al final, cuando se reúne con sus hermanos, él puede decirle, todo lo que ustedes hicieron para mal, Dios lo ha usado para el bien. Dios preservó la vida de José a pesar de todo lo que le tocó vivir, porque José tenía que cumplir una función dentro del propósito eterno, que era la preservación de Israel en un tiempo de hambruna. Te lo vuelvo a repetir, si lo vemos fuera del propósito eterno de Dios, lo que vivió José era injusto. En una ocasión Jesús se acerca a sus discípulos y comienza a una enseñanza y le dice, miren, es necesario que el Hijo del Hombre vaya a la cruz y va a ser golpeado y va a ser crucificado y va a tener que padecer. Y Pedro le dice, Señor, de ninguna manera te acontezca tal cosa. Para Pedro era injusto que Jesús fuese a la cruz, pero para el propósito eterno de Dios no era injusto, era necesario. Era necesario el derramamiento de sangre, era necesario la presentación de una ofrenda y de un sacrificio sin manchas. Te lo vuelvo a repetir, si nosotros vamos a determinar la justicia y vamos a dejar afuera el propósito eterno de Dios, hay muchas cosas que no las vamos a entender. El mismo Saulo, él perseguía a la iglesia, mató a cristianos. Dice la Biblia que él consintió con la muerte de Esteban. Él pensó que estaba haciendo justicia para Dios. Él pensó que estaba obrando bien conforme a los parámetros de justicia. Pero conforme al reino, al propósito de Dios, él estaba persiguiendo a la iglesia. Entonces, ¿cómo hacer para que esa justicia sea una realidad en nuestras vidas? ¿Cómo hacer para que esta justicia que te estoy hablando del reino podamos entenderla y de pronto no nos encontremos peleando con Dios, pensando que hacemos el bien? Solamente fijando los ojos en Jesús, en una tremenda dependencia y permanente en Él y mirando su propósito eterno. Porque la justicia del reino solamente se entiende desde la mente de Cristo y no desde una mente humana. ¿Me está entendiendo, iglesia? La justicia de Dios siempre se va a manifestar en su perfecto amor para con sus hijos. Siempre decimos que nos relacionamos con Dios como Padre y como Rey. El Salmo 3 dice, Señor, tú eres escudo alrededor mío, tú eres el que levanta mi cabeza. Esa es una ocasión donde la justicia de Dios obra como un padre que te abraza en un momento difícil. Pero también dice en el libro de Proverbios que Dios al que ama corrige. Su perfecta justicia necesita en algunos momentos abrazarnos, en un momento necesita corregirnos. Usted y yo vamos a hacer las cosas lo mejor posible aquí en la tierra. Y vamos a ayudar a mucha gente a vivir mejor aquí en la tierra.
pero debemos entender el propósito de todas las cosas que hacemos. Y todas las cosas nos van a llevar a una sola persona, que es la persona de Cristo. Que su reino sea glorificado. Y que todo lo que sucede en nuestras cosas, algunas las vamos a entender, otras no, pero será conforme a un propósito determinado por Dios. Una vida de justicia también nos habilita en la guerra espiritual. Cuando usted se pone ahí a querer guerrear contra las tinieblas, usted va a ser pesado inmediatamente. ¿Cómo está en su vida de justicia para enfrentar a las tinieblas? El respaldo de una vida, de una autoridad espiritual está en un nivel de justicia que hayamos alcanzado. Por eso que la justicia no se gesta en niños espirituales. No es un tema de guardería, es un tema de madurez espiritual. La práctica de la justicia nos va a conducir a una madurez espiritual. Y yo oro al Señor en esta hora que más allá de lo que yo pueda enseñarle, el Espíritu Santo le esté revelando a usted si hay obras de injusticia en usted. Si hay algunas acciones que ha cometido que no están conforme a la justicia de Dios. Y le digo una cosa, nunca es tarde en Dios para comenzar a corregir las cosas. Dios no trae una palabra para juzgarte y para exterminarte. Dios trae una palabra para advertirte y para mostrarte que hay tiempo de cambiar. Hay tiempo de hacer las cosas bien. Si nos equivocamos, pidamos perdón y corrijamos las cosas. Recuerdo hace 4 años atrás algo que me impactó en mi vida y en la vida de los hombres que eran los que yo ministraba en ese momento, cuando el Espíritu Santo empezó a revelar obras de injusticia en cada uno de nosotros y empezaron a confesar esa obra de injusticia. Y había cosas que se podían resolver, otras no. Pero las que se podían resolver, mi consejo era andá y resolvelas, porque ahora que tenés luz no podés seguir caminando en esto. Y yo doy testimonio y fe de que esos que obedecieron, el Señor los ayudó a atravesar procesos y hoy pueden vivir en una realidad espiritual mejor. Te lo vuelvo a repetir, cuando Dios añade luz a nuestras vidas, no es para condenarnos, es para mostrarnos lo que tenemos que corregir. Y ahí entrará en nosotros el paso de la obediencia. ¿Qué hacer con lo que Dios nos está mostrando? Vamos a un último versículo para dar paso a las demás expresiones del reino. Isaías 32, 17. Este versículo es la columna vertebral de esta prédica. ¿Se anima a leerlo conmigo? Amén. Dice, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Lo leamos de nuevo, por favor. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, seguridad para siempre. Yo sé que usted anhela la paz como yo la anhelo. Todo el mundo anhela vivir en paz. Comience a vivir en justicia. Y el resultado de la justicia será una vida en paz. No porque yo lo digo, sino porque la palabra lo dice aquí claramente. La otra expresión del reino, dijimos justicia, paz. ¿Qué es la paz? Es un descanso, un estado de reposo. No es ausencia de problemas, sino es la capacidad que nos da el Espíritu Santo de tener confianza en que Dios va a obrar aún en medio de las tormentas. Alguien dijo que cuando el pecado entró en el mundo, la paz salió por la otra puerta. Dicho de otro modo, el pecado no vino solo aquí al mundo, sino que vino acompañado por temor, por ansiedad, por frustraciones, por confusión, por amargura, por todo aquello que nos quita la paz. En el antiguo pacto,
El pueblo de Israel presentaba ofrenda de paz. En el libro de Levítico estaba ahí cómo era el ceremonial para presentar ofrendas de paz. En el libro de Job dice que Dios es quien otorga la paz. En Isaías capítulo 9 dice que uno de los nombres de Jesús es príncipe de paz. Pero usted y yo estamos en el nuevo pacto. Y la paz en el nuevo pacto es Cristo mismo en nosotros. Acompáñenme por favor a una serie de versículos para afirmar esta verdad. Romanos 5:1. Justificado pues por la fe, tenemos que paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo. Por eso decimos que Cristo es nuestra paz. Juan 14, verso 27. Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En Juan 16, verso 33, Jesús nuevamente dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. ¿Sabe qué había sucedido anteriormente que Jesús dijera esto? Judas lo acababa de entregar, de traicionar. Estaba pronto a ir a la cruz. Pero Jesús seguía discipulando a su gente y le decían estas cosas, o sea, lo que el Señor le ha hablado es para que tengan paz. Porque en el mundo usted y yo vamos a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido. Claro, usted y yo hoy tenemos el diario del lunes, pero en ese momento los discípulos no sabían todo lo que iba a suceder. No se podían, creo que a lo mejor, ni imaginar. La paz también es un fruto del Espíritu Santo. Miren los consejos del autor de Hebreos para usted y para mí. Hebreos 12, verso 14. Dice, Hebreos 12, verso 14. Esto es tremendo. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos, con la suegra, con el vecino, con el yerno, con el compañero de trabajo, con el patrón, con todos. Seguid la paz. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 14. Por lo cual, amados, dice el apóstol Pedro, estando en espera de estas cosas que iban a suceder, dice, procurad con diligencias ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Hermanos, donde la justicia de Dios es operativa, comienza a reinar la paz. Y usted y yo, se nos ha dado, dice, el ministerio de la reconciliación. Somos los transmisores de la paz. Somos aquellos que procuramos la paz. Somos aquellos que llevamos paz a lugares turbulentos. Siempre digo que nosotros como cristianos tenemos que ser parte de la solución y no parte de los problemas. Qué lindo serían que cuando hay conflictos piensen en nosotros como aquella persona que puede resolver algo y no que va a ir con una dama juana de nafta a incendiar más las cosas. Desde la mente de Cristo somos pacificadores, somos reconciliadores, somos promotores de paz. Pero no olviden que la paz es el resultado de una vida en justicia. La tercera manifestación del reino es el gozo en el Espíritu Santo. Claro, cuando uno está en paz con Dios, por lo general está en paz con todo el resto. Entonces el gozo comienza a cobrar fuerza en la vida de cada uno de nosotros. Es un proceso durísimo vencer una vida de injusticia, pero tiene su recompensa. Tiene su recompensa para una vida con paz y gozo, dice, en el Espíritu Santo. El gozo no es alegría, porque podemos tener gozo aún en medio de las dificultades. La Biblia habla del gozo de la salvación.
El Salmo 16, verso 11 dice, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Por eso insistimos tanto en esos tiempos de intimidad, para entrar en esa presencia de Dios que nos renueva, que nos trae gozo en nuestras vidas. En el Antiguo Testamento, Nehemías decía que el gozo de Jehová es la fortaleza de los siglos. El profeta Jeremías dice, el Señor va a cambiar nuestro lamento en baile y traerá gozo a nuestras vidas. Era la promesa de restauración para el pueblo de Israel. El mismo Jesús le dice a sus discípulos y nos dice a nosotros hoy, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El gozo también es un fruto del Espíritu Santo. Un fruto que está dentro de esa naturaleza que hemos recibido del Señor. La presencia de Dios está en nuestros corazones y habita en nosotros. Miren lo que dice Santiago. Santiago capítulo 1, verso 2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando te halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, y sin que os falte cosa alguna. Tened gozo cuando te halléis en diversas pruebas. Claro, es difícil tener gozo cuando estás en prueba, pero si a ese gozo le antecede la paz de haber vivido una vida en justicia, no va a ser difícil estar posicionado en el gozo del Señor. Porque aunque nos sucedan cosas que no las esperamos, no las entendemos, el haber obrado en justicia delante del Señor traerá paz a nuestros corazones. Y aún en medio de la tormenta llegamos a experimentar el gozo de Dios. Si hay un ejemplo claro de esto que le estoy hablando, es el pastor Pablo Sotola. 3 años que ya está postrado con una infección en su columna. Pero usted va a visitarlo y puede palpar el gozo del Señor en su vida. Usted va a visitarlo y sale más bendecido que cuando fue. Porque hay una expresión de gozo interna que va más allá de las circunstancias que él está viviendo. ¿Me está entendiendo, iglesia? Si algún día a usted no se le revela el gozo, vaya y visítelo al pastor Pablo. Y le aseguro que en el acto se va a dar cuenta esa expresión de gozo en su vida. Amén. Le invito a ponerte de pie, iglesia. Invito a los músicos que pasen. Amén. Hermanos, cuando una persona recibe la salvación de parte del Señor, también recibe la puerta de entrada al reino. Pero necesitamos comenzar a gestionar esta nueva vida que se nos ha dado. Necesitamos conocer de qué se trata el reino. Que como aquellos antiguos creyentes juzgaban la comida, la bebida, los ritos que había en ese tiempo, pero el apóstol Pablo los lleva a una profundidad mayor y le dice, ese no es el reino. El reino es justicia, es paz y gozo en el Espíritu Santo. Y estas 3 cosas se tienen que evidenciar en nuestras vidas. Y yo no lo predico porque ya lo he alcanzado, lo predico porque dice la palabra de Dios, pero estoy en esa búsqueda. Y Dios quiere que usted también esté en esa búsqueda de tener esa plenitud en la justicia de Dios, de tener su paz en cada momento y tener ese gozo adentro nuestros. La salvación que hemos recibido es instantánea, pero entrar al reino de Dios es un proceso y se va creciendo en nuestras vidas hasta que el día es perfecto. El reino es el gobierno de Dios sobre toda su expresión. El reino es una persona maravillosa
y es Cristo mismo nuestro Señor. A mayor medida de Cristo en nosotros, habrá una mayor expresión del reino hacia afuera. El reino es Cristo mismo. En Cristo tengo todo lo que necesito para vivir una plenitud como hijo. Y esto es por la fe en nuestro Señor. Así que el mensaje de esta noche es invitarte a que seamos participantes de este reino, que podamos a través de la justicia, de la acción práctica de la justicia y con la ayuda del Espíritu Santo, vivir cada día en una mayor medida de justicia, que traerá como consecuencia, que lo dije muchas veces, tener la paz de Dios en nuestros corazones y luego tener el gozo. Cuando estas cosas se manifiestan en nosotros, es la forma en que el reino se manifiesta en nosotros. Es que podemos entender estas cosas espirituales. ¿Puede acompañarme? Es que podemos entender lo que el apóstol Pablo le dijo a esa gente, pero lo que el Espíritu Santo hoy nos dice a cada uno de nosotros. Claro, podés quedarte también del lado de afuera, simplemente viendo pasar las cosas, pero la invitación es a conocer el reino, a participar de ese reino, donde está la plenitud de todo lo que Dios diseñó para sus hijos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te honramos en esta noche, te damos gloria, te damos alabanza, Señor. Señor, gracias porque un día nos has alcanzado con tu salvación a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Pero también hay una invitación a ser parte del reino de los cielos. Hay una invitación a vivir una plenitud mayor, a poder vivir ese reino aquí en la tierra, Señor. A poder entender el sentido de la vida y todas las cosas espirituales que la envuelven, Señor. Padre, yo oro en el nombre de Jesús por todos los que están escuchando este mensaje, para que podamos alcanzar esa justicia con la ayuda del Espíritu Santo, Señor. Que tu Espíritu Santo trabaje en nosotros, mostrando todas aquellas cosas que no son conforme a tu reino, Señor. Que tu Espíritu Santo nos revele y nos hable el corazón, todas aquellas cosas que son injustas en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos en oración en esta noche a ti, Señor, para ser entendido de todo lo que el apóstol dijo: justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Señor, que estas tres manifestaciones sean una realidad en nuestras vidas, que también sean una realidad en aquellos en los que somos de influencia, Señor, como padres, que seamos de influencia en el lugar de trabajo, en nuestros parientes, en nuestros amigos, que puedan observar ese reino en nosotros mismos, Dios. Señor, sabemos que no podemos hacerlo solo. Por eso hoy nuestra oración es delante de ti. Espíritu Santo, ayúdanos. Espíritu Santo, revélanos. Espíritu Santo, tráenos la convicción necesaria para cada día caminar en el centro de tu voluntad, para cada día poder despertar y tener un corazón gozoso delante de ti, más allá de lo que podamos vivir en este mundo. Pero el saber que tu paz nos abraza y de que tu amor está presente en cada uno de nosotros. Señor, tu palabra ha sido predicada, pero confío en la obra del Espíritu Santo en cada uno de tus hijos, Señor. Confío en el hambre, en la necesidad de agradarte cada día, Señor, de entender las cosas espirituales para caminar en rectitud delante de ti, Señor. Porque un día esta tierra, este cielo no existirán más, pero tu reino es eterno, Señor. Y tú nos has invitado, nos has convidado a vivir en esa eternidad, Padre. Te doy toda gloria, toda honra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Adoremos al Señor por unos segundos. Cristo mi Rey,
Hay un rey, dice esta canción. Tu reino está Hay un reino con un rey. Hay un